ejercicio de áreas, tenemos como dato que una parábola está delimitando la región que vamos a calcular el área, y además x igual a 0 es uno de sus bordes, que esto corresponde al eje y también tenemos que otro de sus bordes es una de las rectas tangentes a esta parábola. Pero esa recta tangente va a estar pasando por el punto menos 1, 5. En el esquema de la derecha podemos apreciar el punto menos 1, 5, la parábola que está aquí, y tiene vértice en 0, 2. Notemos que esta es una parábola que está orientada hacia abajo y es vertical. Entonces, cuando uno traza la parábola, parte a partir del vértice y en algún momento, al abrirse hacia abajo, va a intersectar al eje X. La intersección en el eje X sería con respecto a dos valores, raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2. ¿Cómo sé qué son esos valores? Lo que uno hace es, toma la ecuación y igual a 2 menos x cuadrado, y como va a intersectar al eje X, lo igualamos a 0. Entonces resolvemos y tendríamos que los dos valores que toma X serían más menos raíz cuadrada de 2. Esos dos valores corresponden al punto de aquí de la derecha y este punto de la izquierda. Por ahí está cruzando la parábola en el eje X. También tenemos que, en este caso, esta parábola debe tener una tangente por un punto exterior. El punto exterior a la parábola está en la parte superior, menos 1, 5. Entonces, por ese punto exterior, nosotros sabemos que van a pasar una tangente, pero notamos que por aquí podemos trazar dos tangentes, una tangente al lado izquierdo y una tangente al lado derecho. Nosotros necesitaríamos saber o determinar cuál es el punto que está aquí en la izquierda, cuál es el punto que está aquí. Entonces, como no sabemos sus coordenadas, vamos a ponerle a este x1, y1 y a este x2, y2. Entonces, desearíamos nosotros saber los valores de x1, y1 y x2, y2 para de esa manera poder saber de dónde a dónde calcular la región en x o en y, ¿de acuerdo? Entonces aquí notemos que al trazar estas tangentes nosotros estamos obteniendo dos regiones: la región limitada del eje y a la izquierda y la región limitada del eje y a la derecha. Una de esas dos regiones es la que nos están pidiendo. Entonces nosotros vamos a calcular las dos y cualquiera de las dos podemos considerarlas como respuestas válidas. Entonces vamos a delimitar la región que va a estar siendo efecto de cálculo. Por el lado izquierdo tenemos el borde de la recta tangente. Desde este punto seguimos el borde de la recta tangente hasta este punto. Luego podemos observar que en la parte inferior está la parábola, pero no está toda la parábola, solamente está un arco. Desde aquí subimos hasta llegar a la intersección con el eje Y, ¿de acuerdo? Luego el mismo eje Y sirve del siguiente borde, pero notemos que este punto no cierra la región. Entonces lo que hacemos es subir hasta en algún momento encontrar la intersección con el eje y luego el área correspondiente sería el que vamos a sombrear. Toda esta región calcularíamos el área correspondiente y tendríamos un primer valor. Para poder calcular esta área necesitamos saber de dónde a dónde podemos integrar. Entonces aquí nosotros hacemos una proyección del punto que todavía no conocemos sobre el eje X. Entonces este punto, si lo proyectamos en el eje X, tenemos que su coordenada es x sub 2 y tendríamos que, si queremos integrar en X, iríamos desde x sub 2 hasta 0. ¿Por qué voy hasta 0? Porque dice que el borde, en este caso, está limitado por x igual a 0, ¿de acuerdo? No pasa más allá. Entonces aquí tendríamos el eje Y como un borde natural, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que integrar el área correspondiente, vamos a llamarle este área 1. Tendríamos que sería el área 1 igual a la integral desde x sub 2, que va a ser un valor negativo, hasta 0.
Entonces tendríamos que integrar respecto a la función que está en la parte superior, que es una extensión de la recta tangente. Entonces yo necesito hallar la ecuación de esta recta tangente y restarla con la porción de parábola que tenemos aquí abajo. Entonces a esa recta tangente le vamos a llamar recta tangente, esta, recta tangente 1. Entonces a esa expresión, la ecuación de la recta tangente 1, le voy a restar la expresión que corresponde a la parábola. La expresión que corresponde a la parábola es 2 menos x al cuadrado. Como estoy integrando respecto a x, aquí el diferencial es respecto a x también. Para terminar de hacer este cálculo necesito hallar la ecuación de esta recta tangente. Entonces, para calcular la ecuación de esta recta tangente, empezamos por calcular su pendiente. Para calcular la pendiente podemos hacer lo siguiente. Si nosotros obtenemos la derivada de esta función, tendríamos lo siguiente. La derivada corresponde a derivada de esta constante 0, derivada de menos 2x menos x cuadrado sería menos 2x. Entonces, esta derivada me daría la pendiente para esta recta tangente en este punto. Entonces nosotros reemplazamos la coordenada aquí y tendríamos que la pendiente de la recta tangente 1 sería igual, reemplazando las coordenadas, la primera nada más, ¿de acuerdo? Porque acá solo aparece x, reemplazamos la primera coordenada, tendríamos menos 2x sub 2. ¿Okay? Esta sería la pendiente para esta recta tangente. Y como esta recta tangente va a pasar por este punto menos 1, 5, nosotros conocemos de la ecuación punto pendiente que la recta tangente se puede obtener su ecuación como y menos la segunda coordenada, que es 5, igual a la pendiente que acabamos de hallar por x menos la primera coordenada. La primera coordenada es negativa, con el menos que vamos a restar sería más. Despejando tendríamos y igual a menos 2x sub 2 por x más 1 más 5. Muy bien, entonces esto me da una primera expresión para y que voy a aprovechar a partir de la ecuación de la parábola en hacer una comparación. La parábola tiene por ecuación 2 menos x cuadrado igual a y. Entonces el punto x2 y 2 pertenece a la recta tangente, pero también pertenece a la parábola. Entonces, por pertenecer a la recta tangente debe cumplir esta ecuación. Además, por pertenecer a la parábola también debe cumplir esta ecuación. Entonces, digo, el punto x2 y 2 pertenece a la ecuación de la parábola. Entonces, reemplazando tendríamos 2 menos x sub 2 al cuadrado igual a y sub 2. Por este otro lado, tenemos que el punto x2 y sub 2 pertenece a la ecuación de esta recta tangente. Entonces, significa que satisface esta ecuación. Reemplazando la coordenada y, tendríamos que y sub 2 es igual a menos 2x sub 2 por la coordenada en x, que sería x sub 2, x sub 2 más 1, todo esto más 5. Entonces tenemos una expresión equivalente a lo que teníamos antes, y sub 2 es igual a esto, y sub 2 es igual a esto, por lo tanto podemos igualar esta expresión con esta otra expresión que va a quedar todo en términos de x sub 2. ¿De acuerdo? Entonces a esta expresión la podemos llamar asterisco, y esto de aquí 2 asterisco. Entonces lo que vamos a hacer es juntar las dos y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que de la ecuación asterisco y 2 asterisco tenemos que la expresión menos 2x sub 2 por x sub 2 más 1 más 5 es igual a la siguiente expresión de 2 asterisco, que es 2 menos x sub 2 al cuadrado. Haciendo la propiedad distributiva, tenemos menos 2x sub 2 al cuadrado menos 2x sub 2 más 5 igual a 2 menos x sub 2 al cuadrado.
Bueno, usamos este miembro izquierdo, el lado derecho, para que la parte cuadrática sea positiva. Tendríamos 2 veces x sub 2 al cuadrado, este que queda con negativo, menos x sub 2 al cuadrado. Esto también lo pasamos al otro lado, sería más 2x sub 2. Este 2 con este 5 se van a restar y tendríamos esa expresión equivalente. Reduciendo términos, x sub 2 al cuadrado más 2x sub 2 menos 3. Factorizamos aquí por aspa simple y tenemos x sub 2 más 3 por x sub 2 menos 1. Por el teorema del factor tenemos que podemos igualar cada factor a 0. Tendríamos que x sub 2 vale 1 o que x sub 2 vale menos 3. Para los propósitos que vemos en el gráfico, vemos que x sub 2 está siendo negativo. Entonces tomaríamos este caso. Y ya de forma inmediata estamos obteniendo la primera coordenada para el siguiente caso, ¿no? Que sería el x sub 1. Entonces x sub 1 sería 1, ¿de acuerdo? Entonces el caso que vamos a utilizar sería este de aquí. X sub 2 igual a menos 3. El otro caso correspondería al otro caso de la recta tangente. ¿Ya? Entonces ya tenemos esta coordenada y esta coordenada se tiene que emparejar ¿con quién? Con el y sub 2. ¿Y cómo obtengo el y sub 2? Reemplazamos el x sub 2 en asterisco o en 2 asterisco. Si reemplazamos en 2 asterisco, que es la parte más simple, tendríamos que x sub 2, que vale menos 3, menos 3 al cuadrado es 9 positivo, pero 2 menos 9 sería menos 7. Entonces y sub 2 sería menos 7. Entonces eso significa que esto sería el punto menos 3, menos 7. Muy bien, como ya tenemos el punto, ya sabemos que este x sub 2 lo podemos reemplazar por menos 3. Entonces lo reemplazamos por menos 3 y solo nos faltaría reemplazar la ecuación de la recta tangente. Esta recta tangente, su ecuación ya la tenemos aquí. Entonces, como el x sub 2 vale menos 3, reemplazando aquí sería 6 positivo. Entonces la ecuación que estaría quedando aquí para reemplazar corresponde a 6 por x más 1 más 5. Y toda esta expresión habría que restarla de esta otra. ¿Okay? Entonces ya tenemos la expresión del integral que necesitamos calcular para poder hallar el área correspondiente entre la parábola, la recta tangente y el eje Y. ¿Okay? Entonces a partir de ahí solo queda hacer unas cuantas operaciones para obtener el resultado general. Entonces hacemos la reducción de esta expresión. Tendríamos que el área 1 sería igual a integral de menos 3 a 0. Vamos a hacer un pequeño cálculo aquí al costado. Tendríamos 6x más 6, que sería más 5, que aquí sería 11. Aquí sería menos 2 más x cuadrado. Tendríamos x cuadrado más 6x más 9. Entonces esa expresión la escribimos aquí. Todo esto diferencial de x. Y luego habría que integrar ya este polinomio, que es mucho más rápido, ¿no? Sería x al cubo sobre 3 para el primer término. Para el segundo término sería 6x al cuadrado sobre 2. En este caso, haciendo la división, quedaría 3x al cuadrado más 9x. Todo eso lo tenemos que evaluar de menos 3 a 0. Cuando reemplazamos en 0, todo esto se anula. Y le restamos ahora cuando reemplazamos en menos 3. Si reemplazamos en menos 3, acá es menos 3 al cubo menos 27. Entre 3 sería menos 9. Acá reemplazando menos 3 al cuadrado es 9 positivo, por 3 es 27. Y reemplazando menos 3 aquí, menos 3 por 9, menos 27. 27 con 27 se cancela, queda el 9 negativo, con este de aquí sería 9 positivo. Al trabajar con área tendríamos 9 unidades cuadradas. Este resultado corresponde a el caso de esta recta tangente por la izquierda. También podríamos haber calculado la recta tangente por la derecha y trabajar el área de la porción que está quedando aquí. ¿Okay? Si trabajáramos ese caso, tendríamos un valor del área diferente, que sería este de aquí. Vamos a sombrear. Sería esta porción. Y a este le podemos llamar área 2.
Notemos que en este otro caso la región es más pequeña que la anterior, pero también cumple las condiciones. Está limitada por la parábola, está limitada por una parte de la recta tangente y está limitada por el eje Y. Podríamos calcular su área también. Para calcular su área haríamos lo siguiente. Área 2 es igual a integral. Si vemos en el eje X, en este caso hemos dicho que el X2 que nos salió aquí, que era positivo, correspondía realmente a este X1. Entonces este de aquí realmente sería 1. El Y sub 1, ¿cómo lo obtenemos, no? Así como este punto pertenece a la recta tangente, que le vamos a llamar L2, recta tangente 2, también pertenece a la parábola. Entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación de la parábola, tendríamos que, al reemplazar 1 en X, aquí sale 1 también. 2 menos 1 al cuadrado, 1. Así que esta coordenada también sería 1. Bueno, entonces eso significa que nosotros podemos integrar desde la parte izquierda, que es 0 en X, hasta la parte derecha, que sería en este punto, la primera coordenada, 1. Entonces iríamos desde 0 hasta 1. Restaríamos la función en la parte superior, que es la recta 2, la recta tangente 2, menos la expresión inferior, que corresponde a la parábola. Entonces faltaría hallar la ecuación de la recta tangente 2. Si hacemos un trabajo similar a lo que hemos tenido anteriormente, tendríamos que la ecuación de la recta tangente 2 sería, como va a pasar por este punto, también va a ser y menos la segunda coordenada de este punto, igual a la pendiente. Pero la pendiente la tendríamos que hallar aquí, ¿no? Menos 2 por la coordenada de este punto que estamos considerando, que es 1. Menos 2 por 1 es menos 2. Entonces aquí la pendiente es menos 2. Por X menos la primera coordenada, que como es negativo sería más 1. Despejando tendríamos menos 2x menos 2 más 5, 3. Entonces esta sería la ecuación de la recta tangente 2 y lo reemplazamos en la integral para restarlo con la ecuación de la parábola. Tendríamos entonces menos 2x más 3 menos la parábola, que es 2 menos x cuadrado diferencial de x. Reducimos un poco esos valores, tendríamos integral de 0 a 1, tendría x cuadrado positivo, la parte del x sería menos 2x y la parte constante 3 menos 2 sería 1. Integramos este polinomio y tendríamos x al cubo sobre 3 integrando el x cuadrado, integrando el menos 2x tendríamos menos 2x cuadrado sobre 2, se cancela el 2 y queda menos x cuadrado, integrando la constante 1 quedaría x. Habría que evaluarlo de 0 a 1. Entonces sabemos que en 0, con la segunda evaluación se va a hacer 0, evaluamos en 1 de forma directa, tendríamos 1/3, menos 1 más 1, se cancela el menos 1, sería 1/3 unidades cuadradas. Esto sería el área 2. Entonces tenemos el área 2, su área es mucho más pequeña que el área 1, que es 9 unidades cuadradas, y es de notar por la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces el área correspondiente a una de sus tangentes o es el área 1 o también puede ser el área 2, ¿de acuerdo? Ese sería el problema resuelto en esta sesión.